No existe salvación por ley, o salvación por obras, por muy buenas que sean las obras, no tienen poder para salvarnos o justificarnos. Esto sería legalismo puro de acuerdo a Gálatas 5:1 al 3. El legalismo es un asesino de la gracia. Inclusive hay muchos cristianos que creen este concepto, de guardar la ley para salvarse, dar diezmo para salvarse, guardar el sábado para salvarse. Entonces alguien ignorante de las Escrituras puede decir, ¿entonces hay que desobedecer los mandamientos y pecar? Cuando no se entiende la Biblia se llega a estas conclusiones absurdas. La obediencia nunca debe de considerarse como el medio, sino la causa de la justificación. No hay nada bueno en el hombre que pueda comprar el cielo, la salvación siempre será un regalo de Dios que se recibe por la fe. Por muy bueno que sea el hombre, hablando y moralmente, pero sin Cristo sigue estando perdido. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Ahora bien, cuando Apocalipsis 14:12 habla que los santos que guardan los mandamientos, no está hablando de salvación por ley, sino de una obediencia por fe, el mismo texto dice y tienen la fe de Jesús. Habla de una obediencia que nace del fruto de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios, que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. ¿Qué es obedecer? Veamos lo que Jesús dice en Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Así que oír y hacer, conforme a lo mandado por el Señor, es obedecer. La obediencia es el resultado de la fe, y la fe viene del oír la verdadera palabra de Dios como bien dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. El que dice tener fe en Dios pero no le obedece en verdad es considerado por Dios como un incrédulo y rebelde, notémoslo en Hebreos 3:18 y 19, y a quienes juro que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Obedecer a la fe es obedecer a la voluntad de Dios. Esta obediencia es por supuesto el resultado de la fe que la persona llega a tener en la palabra de Dios. Se nos dice que Cristo es el Salvador de los que le obedecen, en Hebreos 5:9, nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia de cada uno de nosotros debe ser de todo corazón, veamos en Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. También se nos dice que la obediencia es del agrado de Dios, por eso es importante el prestar atención a lo que Él nos dice, para que hagamos conforme a su palabra y nada más. Se nos dice en 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En Eclesiastés 12:13 y 14 se nos dice el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No olvidemos pues, que la obediencia es esencial para la salvación, que oír y hacer conforme a lo mandado es obedecer, que la obediencia debe ser de todo corazón, que Cristo es Salvador del que obedece, que el Evangelio expresa la divina voluntad y que es la revelación final y completa de Dios, dada al hombre para informarle acerca de todo lo concerniente a su salvación, que aparte del Evangelio no hay nada más que obedecer, y que si obedecemos de corazón a la fe es decir al Evangelio, seremos propiedad de Él, y santos y amados de Dios. La gran noticia es que Dios es misericordioso. Si no hemos estado viviendo para Él, si no hemos seguido sus mandamientos, si hemos estado viviendo en el mundo y para el mundo, podemos ser transformados por la sangre de Jesucristo.
podemos pedir perdón a Dios, y Él lo dará. Y elegirá olvidar nuestro pecado, como si nunca hubiéramos cometido el pecado en primer lugar. Porque está escrito, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y no solo eso, Él es el que nos dará el poder para obedecer a su palabra. Se nos dice en Ezequiel 36, 26 y 27 lo siguiente. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.